Buenas noches, estimados participantes. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del curso de Organización Documental de Archivos en lo que respecta al temario de la Unidad 3, Sesión 2, la organización documental en el marco institucional del SIS. En esta ocasión vamos a revisar los 3 puntos relacionados a este módulo: fase de la organización documental, la clasificación, ordenamiento y signatura, y la identificación de las series documentales. En segundo punto, los criterios técnicos para la clasificación y ordenamiento, la clasificación funcional y el análisis de las funciones para la determinación de las series, y finalmente la elaboración del cuadro de clasificación de documentos. Bien, como concepto recogemos la descripción que está indicada en las normas técnicas del Sistema Nacional de Archivos referidas a la organización de documentos. Es un proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de cada entidad. Es decir, dentro de la organización documental encontramos estas 3 tareas que van a realizarse como parte del proceso. ¿Cuál es la ventaja de aplicar una adecuada organización documental? Facilitar la rápida recuperación de la información y, por lo tanto, que se pueda agilizar también el trámite referido al documento que se esté organizando. Establecer criterios uniformes para la organización de los documentos en los diferentes niveles de archivo. Esta parte se verá con más detenimiento cuando veamos en el siguiente módulo las buenas prácticas aplicadas en el marco de la norma 15489, en donde estandariza las actividades vinculadas a la clasificación y organización de documentos, orientado para los documentos de gestión electrónica o digital. Entre otras ventajas también tenemos que nos permite mantener organizada la documentación de una manera integral y orgánica como producto de las actividades de la institución y, por consecuencia, ahorrando un espacio de almacenamiento en el caso del documento en soporte papel. ¿Cómo debe ser nuestra propuesta de organización documental? Pues sencilla, ya que esta debe ser comprensible para todo aquel que desee acceder a la información o a la lectura del cuadro de clasificación. Debe ser flexible para que se pueda variar de acuerdo a los cambios institucionales que se presenten por diversos factores que puedan darse, ¿no? Principalmente en el tema de la estructura orgánica. Y debe ser eficaz para que garantice la recuperación correcta de la información. Entonces, organización documental en términos de gestión archivística comprende la clasificación. Es una operación intelectual que consiste en el establecimiento de categorías y grupos que reflejan la estructura orgánica y o fondo documental. Lo que hay que comprender aquí, a diferencia de los preconceptos que a veces se tienen sobre esta definición o la forma de utilizarlo en otras especialidades, la clasificación en términos archivísticos no es otra cosa que establecer categorías que reflejen la organicidad que tienen los documentos dentro de una institución. Es decir, que se puedan reconocer como las funciones que le son asignadas a un órgano productor, ya sea una entidad, una persona, una institución, ¿no? Se ven reflejadas y categorizadas, estableciendo un nivel de relación, ya sea jerárquico u otro que se plantee para poder elaborar los instrumentos de gestión archivística relacionados. En esta gráfica, lo que podemos ver, como ya lo habíamos tocado en la sesión 1 de este módulo, encontramos una representación gráfica de las agrupaciones documentales. Recuerdan que hablábamos en primer lugar del fondo, como se encuentra aquí en la parte superior como una descripción de que sobre
la base de este fondo documental descargan las demás agrupaciones documentales. Tenemos los subfondos en los casos que las instituciones también se encuentren organizados con otros organismos con cierta autonomía, pero que al mismo tiempo tengan un vínculo administrativo. Por eso se le denominan subfondos. Luego tenemos las secciones, que vienen a ser los niveles orgánicos. Cuando hablamos de una clasificación orgánica, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, las subsecciones o subdivisiones sobre la cual se basan las secciones. De estas luego se desprenden las series y a su vez se conforman ya sea por subseries, y estas en un acto repetitivo de acciones permanentes se da la acumulación de los tipos documentales que son las que la conforman. Los sistemas de clasificación que se conocen o que se pueden aplicar son el sistema de clasificación orgánico. Establece los distintos grupos documentales de acuerdo a la procedencia. Por lo tanto, se refleja la estructura orgánica de la institución. Este sistema de clasificación lo que busca es representar, ¿no? Orgánicamente, en este caso, sería comprendida la oficina de administración y los diferentes niveles funcionales de la cual conforman las principales actividades de esta unidad orgánica. En segundo lugar, tenemos el sistema de clasificación funcional, que establece en la separación de los distintos grupos documentales tomando como base las funciones y actividades de la institución, ¿no? En este caso, tenemos la gestión administrativa o administración, la función logística, sus componentes a nivel de elementos que se desagregan aquí en el 1.1.1, comprende la adquisición de bienes y luego están los procesos de licitaciones y los concursos públicos. Luego tiene otro nivel descriptivo, verificación de bienes, se encuentran los inventarios y el control de stock en almacenes como última clasificación. Los sistemas de clasificación por materias, o también en algunos casos denominados temáticos, establecen las agrupaciones documentales de acuerdo a los asuntos o materias de los que trata, ¿no? Casi siempre el sistema de clasificación orgánico, el funcional o la combinación de estos denominados orgánicos funcionales están aplicados o son más sencillos de ser aplicados en una institución pública o privada, es decir, en algún organismo que tenga una estructuración orgánica de la cual se reconozcan las principales funciones, mientras que en el caso de las materias suelen establecerse para aquellos tipos de archivos que no se cumplan con esta estructura orgánica. Por ejemplo, archivos que tienen que ver con algún tipo de soporte en particular, como pueden ser los archivos fotográficos, o en el caso de documentos que tengan un contenido, ¿no? Que no se, de alguna manera no se desprenda de alguna función en particular, sino que traten temas muy abiertos, muy generales, como en este caso, ¿no? Que se presenta el Plan Nacional Concertado de Salud, Aseguramiento Universal de Salud. Dentro de este se encuentran los planes esenciales de aseguramiento de salud, las presentaciones, las opiniones en medios de comunicación. Luego vendrían las estadísticas, conformando a estas los indicadores, servicios de salud, la legislación relacionada con el sector salud. Bien. ¿Por dónde se puede empezar a clasificar documentos? En la sesión anterior también mencionábamos la identificación que se le puede hacer a aquellos documentos de valor temporal o también denominados con valor informativo, ¿no? O documentos de apoyo, en los cuales
su estructura o su contenido no son relevantes para la institución. Esto es por lo general, y aquí en esta gráfica un poco es el planteamiento, serían aquellos que puedan ir ya condicionados a un proceso de eliminación más próximo que el contener o el custodiar documentos que tienen un mayor valor administrativo. En todo caso, igual deben llevar un tipo de ordenamiento, ¿no? Constituirse en un tipo de instalación física en tanto se cumple el periodo para su eliminación. Mientras que en el caso de los documentos que tienen una vigencia administrativa o que se encuentran en trámite, lo que se plantea es que se puedan ir estableciendo las condiciones para que desde su generación puedan estar constituidos en series documentales. Es decir, aquí yo sí requiero de aplicar la organización documental. Mientras que aquellos que son sin vigencia administrativa, que no, quizás sus plazos de retención son más inmediatos, una vez que se cumplan estos, pasan a ser transferidos, se conforman los inventarios de transferencia a partir de estos documentos, ¿no? Se cumplen los plazos de retención y, bueno, en su momento aquellos que corresponda ser conservados de manera permanente irán al Archivo General de la Nación. Obviamente aquí en el medio encontramos un tiempo de custodia en la institución que debe cumplirse a nivel de un archivo central. El ordenamiento. Ordenar los documentos que conforman cada serie documental mediante el sistema de ordenamiento más conveniente, que estos son el numérico, alfabético, onomástico, geográfico, por organismo, por materia, el cronológico o una combinación de los anteriores. Aquí es importante comprender que el ordenamiento lo que pretende es que la información que se estructura a partir de las funciones que se van a seguir en una entidad tengan una secuencia natural y lógica. Por lo general hay tipos documentales que desde su nacimiento tienen la característica de incorporársele un número, como es el caso de los tipos de documentos que conforman las correspondencias, los memorandos, los oficios, las cartas. Es muy probable que existan algunos otros tipos de documentos a nivel institucional, de su institución propiamente, u otras en las que también tienen estos planteamientos, ¿no? Que sean numerados. Y en ese sentido, si la recuperación de estos documentos también es a partir del número del mismo, pues el criterio de ordenamiento natural será el numérico. Mientras que en el caso alfabético hay una gama de opciones dependiendo del análisis del documento o del tipo documental que voy a aplicar, sobre el cual debo reconocer cuál es el dato o por cuál de los datos que componen el documento van a ser solicitados. En este caso, si hablamos de personas y hay un ordenamiento por apellido, será onomástico. Se cumple con la regla de que sea alfabético, pero su criterio es por apellidos o nombres. Geográfico, si es que establezco alguna condición geográfica para el ordenamiento basándome en regiones, de repente de norte a sur, de oeste a oeste, cardinalmente. Organismos a partir de la identificación de la denominación de las instituciones. Ojo que estamos hablando de tipos de ordenamiento, no de clasificación. Y sí es un error bastante común encontrar a personas que proponen sus cuadros de clasificación bajo los esquemas de un tipo de ordenamiento, lo cual no es correcto. Finalmente encontramos el ordenamiento por materias comprendido obviamente dentro de este rubro alfabético.
Finalmente, el criterio de ordenamiento cronológico puede estar condicionado a que se reconozca primero el año, a consecuencia el mes y finalmente el día, o solo el año o solo el mes y año, a fin de establecer una condición de ordenamiento interno en un documento. Cuando las instituciones utilizan para alguna denominación de los documentos codificación, es muy probable que encontremos, ¿no?, la combinación de estos criterios. Recuerdo haber tenido una experiencia en donde la organización de los expedientes que yo administraba estaban dados por un código de alumno. Este código de alumno era significativo. Los 4 primeros números representaban el año de ingreso. El siguiente dígito, que podría ser 1, 2 o 3, o el número 3, representaba el tipo de convocatoria por el cual había ingresado. Los siguientes 4 o 5 dígitos siguientes representaban la facultad a la que pertenecía, ¿no? Y así, de una manera compuesta, esta codificación para el expediente reconocía a quién correspondía, a qué alumno correspondía de acuerdo a esa aplicación del código. Finalmente llegamos a la definición de la asignatura, que es asignar símbolos de codificación a las series documentales. Pueden ser letras o números o la combinación de ambos para su identificación. Dichos símbolos representan los nombres o títulos facilitando la inmediata localización de las principales funciones. Por ejemplo, en este caso, dice Oficina Central de Servicios Generales. Una de las características de la elaboración de los cuadros de clasificación es que debemos omitir toda aquella información que corresponda a nivel jerárquico para poder quedarnos con la función principal, que en este caso correspondería a servicios generales. Es decir, toda esta información, Oficina Central de, es omitida y la función principal es servicios generales. La codificación que plantea la norma del Sistema Nacional de Archivos en el Perú establece que se reconocerán como parte del código las 4 primeras letras de la función principal. En este caso se han escogido SE por servicios y GE por generales, conformando el código CG, un slash, punto, guión, el que usted quiera utilizar, determina la separación con el código numérico, que en este caso es 03, lo que representa el orden en el cuadro de clasificación de la serie en particular, ¿no? ¿De qué se encarga Servicios Generales? Pues puede encargarse del mantenimiento de la infraestructura. Y si la serie documental aquí fuera mantenimiento de infraestructura, quiere decir que esta serie se compone por ser la tercera serie de esta oficina, porque aquí se está estableciendo su orden. A ver, vamos a ponerlo para que ustedes puedan apreciarlo y puedan tener una idea de lo que les estoy mencionando. Aquí, si tomamos en cuenta que la asignatura no va, mi sección documental sería Servicios Generales y el código sería SG, mientras que S3 correspondería a la serie. Es decir, yo podría hacer esto. Vamos a quitarle ya. Esa sería la codificación para la sección.
Y si indicamos que dentro de esta función se encuentran las series mantenimiento de infraestructura, tenemos que las primeras 4 letras o códigos corresponden a la sección y el número 3 al orden de la serie documental de esta oficina. De igual modo encontramos a la gerencia de personal. En este caso, omitimos el nivel jerárquico. Personal tendría como código PERS, cogiendo las 4 primeras letras de la denominación. Vamos a bajar un poco la imagen para que puedan verlo. Pueden ver la representación cómo queda. Y digamos que aquí encontramos las planillas de pago o de remuneración, o bueno, la denominación que indique la oficina. Tenemos en el cuadro de clasificación PERS, y como serie documental estaría PERS 01 planillas de pago. Es decir, esta sería la primera serie de personal o de la función personal. Listo. Así quedaría nuestra codificación de la sección y la codificación de la serie. Codificación de la sección y codificación de la serie. En el ejercicio de hacer este reconocimiento de las series documentales por cada función que se desarrolla dentro de las funciones principales o competencias que tiene la entidad, lo que ustedes van a ir armando es su respectivo cuadro de clasificación y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Bien, si revisamos algunos autores, esta parte de codificación se presentan propuestas un poco más complejas, ¿no? Entre la combinación de las categorías y sus contenidos, ¿no? Haciendo una combinación entre letras y números. Bien. Los documentos, cuando ya establezco un ejercicio de reconocimiento de la función principal, de las siguientes funciones secundarias, se podría decir, el reconocimiento de la serie, pues debo establecer un mecanismo o una metodología para describirlo o describir cada grupo documental que se va conformando en el tiempo. Dentro de mi praxis, por ejemplo, lo que hacemos es conformar paquetes de un tamaño determinado, estableciendo de que sean lo más estándar posible en cuanto a la altura, y cada paquete vaya escrito con los principales datos que correspondan a las agrupaciones documentales, ¿no? Fondo, sección, subsección, serie, rango. En este caso se viene ordenando este paquete por un ordenamiento cronológico. Aquí la serie es cheques cancelados y se recomienda siempre que se le asigne un número de secuencia a ese paquete. Si lo quisiera aplicar de manera codificada, pues aquí hay una propuesta, ¿no? Lo cual hace que la custodia de la información en la parte descriptiva, visual, externa del paquete
mantenga cierta reserva a no contar o no indicar de manera explícita el contenido de lo que se encuentra agrupados en ese paquete, ¿no? Por eso se hace aquí un ejemplo de aplicación entre la sección y la serie, para que se reconozca cómo sería su uso si fuera de tipo codificado. Bien, como una información complementaria a la organización, por ejemplo, en los archivos de gestión se encuentra el uso del registro general y el registro auxiliar, en el cual lo que se pretende es tener un control, ¿no?, sobre el seguimiento de los documentos que en este caso pues, pasan por la tramitación en diferentes instancias de la organización. Dice, el sistema de control interno de entradas y salidas de la oficina no es que tenga un valor jurídico, pero sí cumple una función referencial para el control interno de salida y entrada de documentos que no pasan por un registro. Bien, ¿cuáles son los criterios básicos para la organización de documentos? Bueno, aquí hay algunos puntos recopilados, ¿no?, tanto de la experiencia como también de los materiales de consulta realizados para este curso. Dice, los documentos sueltos no forman archivo, por lo que será necesario agruparlos de acuerdo a los criterios preestablecidos y procedimientos archivísticos. Esto es muy característico de encontrar en los casos de oficinas que saben que dentro de las funciones de su oficina corresponde la verificación, aprobación de algún proceso o procedimiento, y a la hora que se está derivando el documento compuesto, al mismo tiempo también se está generando una copia para custodia como una especie de cargo. En ese caso, esos documentos que en realidad forman parte de un documento mayor, como un expediente, un legajo, si se encuentran solos, pues definitivamente no adquieren esa categoría de documento de archivo porque no tienen toda la información que sustenta el contexto del documento en sí. Estos criterios de agrupación y organización deben ser comunes y conocidos por todo el personal. Es decir, una vez que se ha trabajado el programa de control de documentos de una manera natural y espontánea, se va a poder estructurar el cuadro de clasificación de documentos. Esa propuesta y criterio para la agrupación y organización de documentos debe ser de manera espontánea, natural, y debe ser reconocido por todos los actores dentro de una determinada oficina u órgano productor. Debe designarse una persona responsable. Eso también es importante. Hay archivos con cierta complejidad que obviamente eleva su categoría a un archivo de periférico, pero existen archivos de gestión que quizás no tengan gran volumen documental, pero sí tienen una alta consulta. Y dependiendo de la especialización de los tipos de documentos, puede ser necesario que se designe alguien, y es de hecho obligatorio, ¿no?, que se designe a alguien que se haga responsable del archivo en el nivel de este que se encuentra. Evitar la multiplicidad y dispersión de expedientes. A veces se abren nuevos expedientes y comprobar antes que ya existen. Ese problema muchas veces se genera por el uso de sistemas de gestión documental que no han tenido la previsión de tomar en cuenta la racionalización en la generación de los documentos electrónicos o digitales. Aquí se cumple la regla: si no tengo una buena distribución o organización y racionalización de la generación de los documentos en soporte papel, este problema también se puede trasladar al tema electrónico digital. No extraer documentos originales de los expedientes en tramitación ni expedientes cerrados. En ambos casos se debe realizar fotocopias y devolverlo a su lugar. Como vamos a ver más adelante, los tipos documentales que se conforman con documentos que en su integridad, comunidad documental, se establecen en su condición de expedientes, esta regla se cumple siempre, ¿no? Preservar la inalterabilidad del expediente o que sea vulnerable a ser seccionado,
¿no? O que no se custodia de manera adecuada, expone mucho a que la evidencia que ese documento se estructure dentro de un esquema de clasificación archivística. Si llegara a ser extraído un documento, debe dejarse constancia de ello en la hoja del expediente en lugar faltante, con fecha, razón del préstamo y nombre del responsable. Conservar los documentos respetando el orden natural. Si esto contiene subexpedientes, se deben conservar en carpetas identificando por un medio el título y sus documentos, asimismo ordenados cronológicamente. Grapar cada oficio con su respuesta. La grapa hace menos daño que un clic, y agrupar el documento principal con los que acompañan. Estos dos últimos puntos están referidos principalmente a que alguien dentro del proceso de gestión documental o de los procesos administrativos, siendo responsable de la custodia en el archivo, debe reconocer en qué medida ciertos documentos son necesariamente necesarios para la redundancia de conservarse, pero que por sus características y documentos que se han generado para conformarlo, estos tienen un sustento, ¿no? O se van dando en el tiempo, y todo documento emitido pues tiene que tener una referencia. La idea es que la referencia no acumule documentos innecesarios o cantidades de copias innecesarias, sino lo que tenga que ser necesario para ser evaluado o para brindar una respuesta. También, si es que no lo tenemos con los documentos debidamente agrupados, pues corremos el riesgo de que se quede la pieza sola y esta no se pueda constituir como documento de archivo. La unidad documental es el elemento básico de la serie que puede estar constituido por un solo documento o varios que forman un expediente. Los funcionarios de acción pueden encargarse de registrar ciertos tipos de documentos que representan estas esferas especializadas de asuntos o que se relacionen con las primeras funciones y actividades de un organismo, ¿no? Una unidad documental, una vez me dieron un ejemplo diciéndome, si yo solicitara que me dividas que me cambies un billete de 50, sería lógico agarrar el billete y partirlo en dos. No, ¿verdad? Porque su valor nominal o el valor que indica el billete se va obviamente a perder el hecho de que yo lo dañe, lo arrugue o indisponga el uso de ese billete. De igual modo, la unidad documental lo que busca es también cumplir con la integridad del documento. Y en este caso, si hablamos se habla de dos tipos, ¿no? La unidad documental simple, formada por un tipo documental cuyo contenido mediante una información, que puede ser la carta, el oficio, la solicitud o el memorando, ¿no? Es decir, una unidad documental simple está referida de alguna manera a las características del tipo documental. Recuerden mucho que cuando hablamos de tipo documental, estos deben estar expresados en singular, mientras que cuando hablamos de series documentales, estas deben ser principalmente expresadas en plural. Bien, lo menciono porque aquí estamos hablando de un supuesto tipo documental compuesto, y se está conformando por el oficio, la carta, el informe, la solicitud, el memorando, el recibo, etc. Unidad documental compuesta, formada por dos o más documentos o tipos documentales que se sustentan como contenido y mantienen una unidad de información. En este caso encajan los expedientes en general, los legajos de personal, las historias clínicas, entre otros. ¿Qué características debe tener un documento de archivo? O en este caso, las unidades documentales que van a contener en sí mismas un documento de archivo. Bueno, que estas sean espontáneas, es decir, que nazcan de una forma natural dentro del ejercicio de la función, que tengan un carácter seriado, es decir, se constituyan por series, ¿no? Porque las voy a reconocer a partir de la estructura orgánica funcional, y que sean únicas, que corresponda a su
originalidad. Es decir, que tenga relación, ¿bien? Es decir, que tenga relación con las principales funciones, ¿no? Y que sean documentos únicos, ¿no? No documentos masivos como pueden ser las publicaciones, críticos, algún tipo de ese material o documentos de valor informativo. Cada expediente debe estar contenido en una carpeta o guardar de forma exterior en donde se anotarán, ¿no? O guarda, donde de forma exterior se anotarán todos los datos que se identifiquen. Todos los elementos que se puedan aplicar para poder reconocer una adecuada organización de expedientes, pues enhorabuena, ¿no? Sí puedo establecer incluso el diseño de un formato de expediente o de cubierta para los expedientes en donde puedo externamente verificar la fecha de cierre, la foliación, el estado del expediente y la determinación de archivado, ¿no? Podrían estar de manera visible en la carátula como parte de la constitución del expediente y así tener a la mano estos datos para ser contrastados con el interior. Se ha de integrar cada documento en su expediente desde el primer momento, porque luego la acumulación innecesaria hace que muchas veces te puedas confundir y perder documentación importante. En expedientes complejos se recomienda realizar un extracto o minuta de su contenido. Bueno, eso para casos de documentos con un valor bastante representativo, ¿no? O documentos trascendentales, ¿no? Que es necesario aplicarlos un catálogo. Continuando con el tema de los expedientes, en cuanto a su ordenamiento, se debe seguir un orden de las diligencias dadas durante la tramitación. Por tanto, figurará en primer lugar el documento que le ha dado origen y posteriormente se irán añadiendo los documentos según el orden en que se hayan producido. Y casi siempre pueden ser cronológicos, ¿no? Porque obviamente, si cada paso en la constitución de expediente es una actividad y esta se realiza de manera paralela o una continuación de otra, bien puede darse un orden interno de acuerdo a la recepción de estos documentos para ser incorporados en el expediente. Para facilitar la consulta de expedientes y evitar un desorden o en caso contrario, ubicar la información con rapidez, conviene que el personal de tramitación numere, folee o intervenga al usuario e invoque que cada documento que se ingresa por mesa de parte de manera externa debe ser recibido de manera foliada. ¿Para qué? Para que estos documentos se elaboren en base a una relación de su contenido cuando ya hablamos de los instrumentos de gestión archivística. Bien, una vez que los documentos están clasificados y ordenados, lo siguiente es disponer de un ambiente para la instalación de las unidades de archivamiento. Aquí encontramos archivadores de palanca, paquetes, canastas, aplastados, anillados, para ser custodiados en las unidades de instalación, tales como las estanterías o en el lugar o mobiliario más adecuado que indique la institución. Bien, un elemento importante dentro de la estructuración de los expedientes se encuentra el reconocimiento de los folios que comprenden los diferentes expedientes que puedan o documentos que se puedan emitir o generar en una institución. Está denominado como acción administrativa u operación que consiste en numerar o enumerar correlativamente cada una de las hojas o folios de todo documento archivístico o una unidad documental recibida y o generada por una institución o entidad. En este caso puede darse cuando los órganos dependientes de una institución cesan y tienen que ser entregados de manera correcta a la sede central, ¿no? Se utilizará un modelo de sello. Bueno, creo que aquí es un modelo bastante grande. Se debería establecer una reglamentación para que puedan indicar dentro de su realidad el tamaño correcto de estos sellos para el reconocimiento de quién ingresa los documentos y cuántos folios se proponen ser, en este caso, evaluados para poder contar con documentos debidamente foliados.
La foliación se intenta contribuir la integridad y seguridad de los expedientes, el respeto de los principios archivísticos, es decir, que esta se debería realizar una vez que se ha culminado con el proceso de organización. El respeto a la información pública y a la transparencia en la gestión institucional, porque definitivamente el establecer un criterio, en este caso numérico, hace que se pueda tener un control, ¿no? Un control, ya que la numeración numérica en la esquina superior derecha establece una secuencia de numeración de páginas de acuerdo a la forma como se va acumulando naturalmente el documento. Es decir, aquí encontraremos el primer documento que se presentó. En las siguientes acciones se formará otro documento más y así sucesivamente hasta que, si en caso de presentar en ese momento una transferencia a esta oficina, pues no encontrará a nadie, pregunta a alguien más, pero si no se encuentra nadie más, esa será la secuencia de orden que va a establecer esa persona que tendría que foliar. ¿Qué se folía y qué no se folía? Bueno, se deben foliar todas las hojas que contengan información relevante del proceso o procedimiento que se está analizando. Eso de todas maneras. Los proyectos de resoluciones u otros documentos que se emiten para la aprobación y revisión de otras de las áreas ante la aprobación de alguna directiva, no se deben foliar. Aquí se está detallado todas las condiciones por las cuales no se deberían foliar. Documentos que ya nacen foliados de origen, empastados, etc. En el caso de las correspondencias, como les decía, viene a ser una forma de plantear una clasificación a todos los documentos que cumplen con el rol de transmitir o llevar una respuesta, un mensaje, una notificación, ¿no? Y que ahora se viene implementando en muchos lugares de manera electrónica. ¿Cómo se organizarían estos documentos? Se agrupan y ordenan por las entradas y salidas. La correspondencia que acompañe a la información importante se archiva en una función de esta última y se agrupan. Su agrupación básica corresponde a una correlación de correspondencia interna y correspondencia externa como un primer criterio de agrupación documental. Bien, en esta gráfica, si bien es cierto, se lee de arriba hacia abajo, dependiendo de la unidad administrativa que se esté analizando dentro de la organización, pues se tomará la decisión de un modelo de gestión para los archivos, ya sea el que se siga a través de una sola persona que gestione los cursos, la intervención del Estado en la escuela y para que ésta llegue a buen puerto, pueda ser inscrita, entre otros, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta descripción dice unidad administrativa. Aquí podemos encontrar cualquier unidad administrativa. Yo puedo aquí reemplazarla con el área de administración, logística, personal, abastecimiento, Secretaría General, ¿no? Cualquiera. Y esa unidad administrativa, digamos que yo tuviera Secretaría General aquí, va a tener una o más funciones. La idea es reconocer cuáles son estas, es decir, aquí hay una función principal, pero esas se desarrollan en otras funciones. Si hablamos de Secretaría General y de esta dependen, por ejemplo, el área de administración documental, pues quizás estará aquí como función desagregada. De repente aquí estará un consejo directivo y quizás por aquí encontrará documentos de control interno, ¿no? Esta función, para que se cumplan, se van a realizar actividades, ¿ya? Y estas actividades pues también se pueden desagregar en múltiples actividades. Lo importante es reconocer en esta gráfica que el tipo documental siempre va a estar vinculado a una actividad. ¿Por qué? Porque las actividades o acciones son las que se van a realizar en el marco de las funciones que le son conferidas a una determinada oficina de manera repetitiva. Al realizarse de manera repetitiva y acumularse estas en el tiempo de una forma natural, se va a conformar esta combinación, disculpen, de la función de la actividad va a conformar el tipo
se va a determinar el tipo documental sobre el cual se va a conformar la serie documental. ¿Cuáles son esos tipos? Pues son diversos. Aquí algún ejemplo, ¿no? Informe, dictamen, certificado, constancia, oficio, memorando, citación, acta, declaración jurada. ¿A qué procesos o procedimientos corresponden estos tipos de documentos? Pues depende, ¿no? En el caso de los informes, si es un informe técnico, un informe especializado, pues se constituye un tipo documental propio de la oficina. Mientras que si yo hablo de los informes que tienen que ver con puntos de vista a nivel institucional que son presentados ante otra instancia, ¿no? Este documento va a contener una serie de documentos que lo sustenten, por ende se va a denominar como un documento o una unidad compuesta. Y así con cada uno, con el análisis de cada uno de los tipos de documentos. Este ejemplo también un poco a consecuencia de lo que veíamos a nivel de letras, ¿no? O de texto en la diapositiva anterior. Acá lo tenemos representado de manera gráfica, ¿no? La empresa liderando como ente que está liderando toda la gestión de la institución de la cual se generan los productos o bienes y servicios, ¿no? Encontramos a BIP como fondo documental, es decir, la entidad. Obviamente que el nombre Bimbo es el nombre comercial. Lo que podríamos hacer si vamos a organizar documentos de esta institución es buscar o consultar cuál es el real nombre que identifica a esta empresa, ¿no? Porque de ello reconocer el fondo documental en su nombre mismo, ¿no? Fondo documental de Bimbo, pero sabemos que Bimbo es un nombre comercial, así que lo que hay que buscar es el cargo general, ¿no? O quienes se desempeñen en un cargo genérico, ¿no? Para que nos diga, efectivamente aquí este fondo documental se denomina Bimbo u otro que la ley o sus reglamentos internos señalen. De aquí vemos las competencias específicas, ¿no? Vemos la oficina de administración, operaciones y marketing. Y en todas se cumplen las reglas, ¿no? Se da la función principal, que es personal. Bueno, esto sí queda ahí, comercialización. Sí no tiene de frente bajo un tercer nivel, publicidad en los medios, para el caso de gerencia de marketing, gerencia de operaciones, caso de mayoristas y mercados y establece guías de operación. Y lo último son las planillas, en este caso, que son documentos que se desprenden de la sugerencia de personal para el ejemplo, ¿no? Y que puede ser conformado por planilla de obreros, planilla de empleados, planillas, etc. Bien, ya veíamos en la sesión anterior este planteamiento como un elemento de ayuda en el reconocimiento de todos los actores que intervienen para el análisis de la gestión documental. Y sobre todo también se les dio ese ejemplo, que vamos a volver a revisar para que comprendieran de dónde proviene la denominación de un nombre de una serie documental, ¿no? Que puede ser desde su planteamiento de la función, establecimiento de su proceso, descripción del procedimiento, y a consecuencia vienen los actos que se dan a partir de estas funciones, ¿no? También denominadas actividades. O en el caso de una vez que se han realizado estas actividades, continúa el expediente y en el sentido de la tramitación misma y encuentra que se tiene que tomar alguna acción sobre este documento, ¿no? Sobre esta actividad, que es autorizar o denegar la solicitud. ¿Qué documentos se generaron en este camino? Pues tenemos la solicitud, el recibo de pago, la constancia de devolución. En el caso de la función de selección de personal, encontramos que está comprendido en el proceso del recurso humano. En su procedimiento de evaluación de candidatos hay una secuencia de pasos, ¿no? Como el publicar la convocatoria o requerimiento del personal, evaluar sus conocimientos para el puesto de la entrevista. Es decir, durante ese proceso de evaluación se van a dar estas actividades. Como consecuencia de ellas, se aprobará un candidato para que cumpla el puesto solicitado y finalmente los documentos que intervienen en este proceso están la ficha de registro del candidato, la hoja de vida, los documentos que certifican su calificación
entre otros. Es decir, tenemos una institución o fondo documental que se le genera una serie de competencias específicas para obtener un resultado de sus bienes y servicios, y en este caso también un resultado documental que necesita ser recuperado en el tiempo. Un documento cualquiera nos puede dar razón de los tipos documentales, se podría decir, de la estructura, de la función que lo generó. Pues sí, en el encabezado encontramos el año, que nos permite aplicar un criterio cronológico, la secuencia del informe emitido, ¿no? Aquí estamos teniendo un ejemplo de cómo yo reconozco este análisis en el tipo documental, las siglas de institución y finalmente las siglas a la que corresponde el envío de esta información, ¿no? Entonces aquí tenemos un reconocimiento muy claro de un documento que tiene un encabezado y que está definido de manera muy concreta cuál va a ser su sentido para elaborarlo, ¿no? O para generarlo de acuerdo al ejercicio de una función específica. Y aquí está. Función ERMO, Secretaría General, realiza las coordinaciones con el Archivo General de la Nación sobre asuntos inherentes al Archivo General de la Nación. Ahí está. ¿Quiénes intervienen en ese proceso? Áreas administrativas en las que interviene la gestión. Pues pasará por comunicarse a la alta dirección, pasará por aprobar al área, ¿no? el documento, y por ende en la acumulación constante de esta actividad, que en este caso, como hablamos de un plan anual, es anual, se va constituyendo en una serie documental. Bien, hasta aquí hemos llegado a revisar todos estos elementos que se constituyen en la conformación de un cuadro de clasificación. Pero vamos a ver algunos ejemplos ya materiales, ¿no?, de cuadros de clasificación que han sido aprobados. En primer lugar, ¿qué cosa es un cuadro de clasificación? Un cuadro de clasificación es un documento de gestión archivística que lo que trata es de establecer estas condiciones o características de clasificación de los documentos, ¿no?, para que se siga de tal modo que cuando se tenga que transferir, estos se encuentren debidamente identificados. Aquí vemos cómo se ha aplicado esta combinación de letras y números para la codificación y es muy completo, está elaborado a nivel nacional. Asimismo, es un cuadro orgánico funcional en el cual, como tipo documental, yo veo aquí, por ejemplo, en el 9.3.11 al plan, y luego a continuación se denomina Plan Anual de Adquisiciones como una actividad de esta oficina, ¿verdad? Lo cual hace más precisa la descripción de lo que se viene organizando en esta oficina, ¿no?, que es de abastecimiento y servicios auxiliares. Bueno, aquí se ha seguido esta metodología de establecer el reconocimiento de las funciones a través de su denominación de manera concreta. Dice oficina de personal. ¿Cuál sería la sección aquí? Personal. Y toda la clasificación de los documentos, o en este caso, de las sedes documentales que lo conforman. Control de personal, control de asistencia de personal, destaques, descuentos a terceros, informe mensual de la compensación por tiempo de servicio, legajo de personal, licencias, presupuesto analítico de personal, procesos administrativos, planilla de remuneraciones, planilla de FP, servicio social y correspondencia. Todas estas vienen a constituirse en sus series documentales de personal. Y aquí tiene su codificación. Bien, veamos otro ejemplo. Bueno, aquí les había puesto la manera que ustedes pueden buscar información complementaria a lo que estamos viendo ahora. En este caso es una presentación interesante
Vamos a tratar de alinear. Bueno. Bien, en este caso, en esta presentación, de este cuadro de clasificación tenemos un cuadro de clasificación guiado hacia el ordenamiento funcional. Establecen las categorías: asamblea general, comités y otros que se hayan conformado en el camino. Y las series documentales vienen a ser estas de aquí: acta de revisión de miembros, consejo directivo, junta de profesores, ordinaria, elecciones de jefe departamental, las comisiones y así sucesivamente. Les aconsejo que le den un vistazo. Así lo pueden encontrar como cuadro de clasificación del fondo del acto. Bien, busqué a un amigo fotógrafo y le decía, ¿no? ¿Cómo es que tú organizas los documentos que vas generando? Bueno, aquí una propuesta, ¿no? En la cual se consideran, de acuerdo a colecciones o asuntos principales por los cuales se hayan tomado las fotografías, y bueno, se van acumulando para asignarles, en este caso, se denomina colección Casanova, Casa Mayor, colección Arenas, colección Andonicanca, colección de fotos, ¿no? Como pueden ver, son como que las reglas para la elaboración de estas series documentales a nivel de documentos o de actividades que no necesariamente siguen una estructura orgánica, pues se plasma la diferencia, ¿verdad? Bien. Finalmente tenemos aquí, encontré una guía de clasificación para los archivos personales de la Biblioteca de Valencia. Y aquí lo que hacen es establecer un cuadro de clasificación, pero aquí lo que les falta, a ver si se han dado cuenta, le falta la codificación, ¿no? Porque digamos que el planteamiento de agrupar los documentos, documentación personal y familiar, documentación académica, documentación asociativa, ayuda, ¿no? De cierta manera, a distinguir las diferentes series documentales que se van a premiar o se van a establecer como criterio de organización estos criterios, ¿no? Pues en el caso de los archivos personales o los archivos familiares, pues son distintos temas, ¿no? En base a un personaje, una familia, los integrantes de una familia. Luego tenemos la documentación académica, donde iría todo lo que son los diplomas, títulos, certificados, etc. Recomendación asociativa, si pertenece a algún club. Documentación militar, documentación legal y judicial, recuerdos personales, aquí se incluye fotografías, recuerdos de los viajes, maquetas, qué sé yo, ¿no? Cartas también, reconocimiento y crítica, homenajes, premios y nombramientos, artículos sobre el personaje. ¿Por qué? Porque en todo caso es necesario reconocer cómo era el perfil de esa persona en su época, ¿no? Documentación necrológica, esquelas personales y pesa. Aquí continúa, ya se los dejo para que ustedes lo revisen y puedan tener un mejor reconocimiento del planteamiento de la serie documental. Recuerden que cuanto más estemos hablando de sistemas administrativos que ya están regulados, que existe una norma, como recursos humanos, abastecimiento, el tema de contrataciones, es más sencillo establecer su clasificación porque ya van a estar dados por una base legal en la cual establece de alguna manera las principales funciones y de cual se desprende la información para poder establecer el cuadro de clasificación.
Bien. Si les voy a dejar una lectura referida a este tema, este último tema para la elaboración de los cuadros de clasificación, que reforzaremos también en el módulo cuarto, el último módulo de este curso, y el cual va a comprender únicamente una sección, que lo veremos en una próximamente, de acuerdo a la programación para el curso. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.